Buenos días. Vamos a continuar en este día con nuestro discipulado. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y los bendecimos desde esta plataforma de YouTube, en este canal de Iglesia Restauración. Vamos a retomar nuestro discipulado después del saludo y de bendecirlos. Vamos a retomar nuestro discipulado. Hemos estado hablando de los sueños y quedamos pendientes ahí, y creemos prudente retomar este estudio, esta enseñanza básica, ¿verdad? Doctrina básica de discipulado que hemos estado conversando. Solamente vimos una estirpe de sueño el tema pasado, y nos faltan 3 que estábamos abordando en el libro de Job, capítulo 33. Nos faltan 3 estirpes de sueños y los vamos a, primero Dios, a terminar en este día, ¿verdad? En este discipulado. Ahora le he puesto los oráculos divinos, o los sueños 2, ¿verdad? Los sueños parte 2. Sencillamente los oráculos divinos, sencillamente explicar a lo que se refiere es el lugar desde donde Dios habla. El lugar desde donde Dios habla. Este es lo original de Dios, de la Biblia. Hemos dicho que el enemigo se roba las ideas, se roba los secretos, y que él también ha hecho sus oráculos, ¿verdad?, de tinieblas. En este caso también le habla a la humanidad desde los horóscopos, desde lo que es las estrellas, los brujos, los magos, los adivinos, etc. Pero eso es lo que ha falsificado, ha torcido y se ha robado. Pero cuando decimos los oráculos divinos, los sueños de Dios, estamos hablando de que Dios habla a través de esto. Y lo hemos comenzado a explicar el discipulado pasado, y queremos continuar el día de hoy para terminar nuestro discipulado y hablar de las cosas de Dios. Entonces vamos a fundamentarnos en el nombre de Jesús para seguir con este tema, ¿verdad? Esta temática que nos está instruyendo, y que yo creo que en un futuro, ¿verdad?, pero también en el presente, nos va a ayudar mucho a madurar en este sentido y a oír la voz de Dios, la voz de su ángel, ¿verdad?, que se mete en los sueños. Eso lo vimos en el primer estudio, ¿verdad?, los sueños, Jalom, que fue los únicos que tocamos. Pero fundamentémonos y veamos esas estirpes otra vez, solo para recordar y para introducirnos nuevamente en el tema, ¿verdad? Entonces vamos a poner la cita bíblica ahí, Job 33, 14 y 15, que fue donde habíamos comenzado el discipulado pasado. Sin embargo, dice, en uno o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Mire qué tremendo. Ahora aquí dice, por sueño 1, en visión nocturna 2, cuando el sueño cae sobre los hombres 3, cuando se adormecen sobre el lecho 4. Son 4 estirpes distintas de sueños que estamos analizando solo en este capítulo 33 de Job, que habíamos explicado que cada una de ellas tiene un nombre. Y no es que seamos expertos en idiomas, hermanos, en hebreo, en griego, nada de eso, en arameo, sino que nos vemos en la necesidad de tener que simplificar y digamos, despenicarlo, por así decir, en esta forma, a través de ponerle los términos que ahí en el hebreo dice, para que podamos entender y distinguir de un sueño y de otro, y a qué se refiere. Entonces no es por eso, ¿verdad? No porque seamos expertos en nada, ¿verdad? Dios es el único digno de todo. Entonces son 4, y ahí aparecen, mire, sueño 1, visión nocturna 2, el sueño que cae sobre los hombres y cuando adormecen.
Entonces, quizás eso es lo que tenemos que explicar un poquito, ¿verdad? En esta oportunidad. Y vamos a tratar de verlo con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que da la revelación y da todo, ¿verdad? Entonces, que nos ayude Dios. Avancemos un poquito, vamos a avanzar un poquito más después de leer el verso base. Y esto lo estamos pasando así porque acuérdense que ya habíamos hablado un poquito de esto y queremos ver si terminamos desarrollando las otras 3 estirpes de sueño. Pero aquí están las 4 estirpes, miren, señaladas otra vez, solo para recordar. Jalom, ¿se acuerda que fue el que estuvimos viendo y analizando? ¿Acuerdas de los sueños de José, de Daniel, o lo que interpretaron ellos? Jalom es soñador y sueño, eso lo estuvimos estudiando. Pero ahora viene el Gisayón, que dice que es revelación por sueños o visión. Como que es un poquito así como más fuerte, más sobrenatural, ¿verdad? Es decir, todos son tremendos, pues, pero porque Dios habla. Pero como que por la visión es un poco más pesado, por así decirlo, más revelador, más directo. Entonces es el Gisayón. Está el Tardemá, que es un trance o sueño profundo. Eso es cuando cae el sueño profundo, ¿verdad? Y aquello que cuando dice alguien, ¿verdad? Solo pone la cabeza en la almohada y como que es piedra queda, ya no siente nada. Ese es un Tardemá, ese es un sueño profundo. Y está el Tenumá, que es un sueño, adormecimiento, adormecer, cabecear. Que ese es entre luz y oscuridad, entre la vida o sea, es como que está despierto y al mismo tiempo como que estuviera durmiendo. La Biblia los explica y vamos a ver a la luz de ella y lo vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de poder ver qué nos dice su palabra. Pero esas son las 4 estirpes. Mire, vamos entonces a entrar y a explicar las 3 últimas. Antes de eso, solo señalar importante que Dios habla en sueños y el hombre no entiende, y habla para 6 situaciones o 6 motivos. Job 33:16 dice, entonces revela al oído de los hombres. Entonces, ¿por qué habla? Una de las veces que habla es para revelarle al oído al hombre, el ser humano. Y la otra es, y le señala su consejo. La otra es para aconsejarlos, para aconsejarnos a nosotros. Esos son 2 motivos, digamos, ¿verdad? 2 situaciones. Pero estos versos los habíamos visto la vez anterior, ¿se acuerda? Y por eso no nos vamos a entretener mucho en esto, porque necesitamos desarrollar las otras 3 estirpes. El siguiente verso era este. Job 33, 17 y 18. Mire, ¿qué dice? Eso es otro motivo, mire. Le habla a los hombres en los sueños. Para quitar al hombre de su obra. 1. Y apartar del varón la soberbia. 2. Detendrá su alma del sepulcro. 3. Y su vida de que perezca a espada. 4. Esas son otras 4 situaciones por las que Dios le habla al ser humano o a sus hijos en los sueños, en este oráculo divino, o desde donde Él habla. Entonces ahí están otras 4, mire, y dos que pasamos, y son 6 cosas, no es de extrañar, vea, 6 número de hombre. Y dice la Biblia, y el hombre no entiende. Y por eso es que necesitamos entrenarnos, capacitarnos, un poco para poder entender, discernir esto que Dios intenta hablarnos en sueños, ¿verdad? Ya sea en una o en otra forma, pero ya ve que son 4 estirpes. Pero Dios habla a través de eso. O sea, Dios es tan grande, ¿va? Que no lo podemos encajar a Él o querer limitarlo. Entonces son los versículos ahí que nos van introduciendo para encarrilarnos en la introducción. Otra vez. Y ese era el término, mire, el término oráculo es debir en el Antiguo Testamento. Y eso significa oráculo, pero también templo, santuario y lugar santísimo. Estos son lugares desde donde Dios habla, mire. Lo habíamos dicho. Por eso es que decíamos, habla en el templo, en el santuario, nos habla en profecías, nos habla en sueños, nos habla en visiones, pero son lugares, es el oráculo de Dios.
desde donde Dios habla. El enemigo usa esto ya desviado, ¿verdad? A través de la astrología, a través del horóscopo, a través de leer las manos, a través de cartomancia, se llama también, sortílegos, agoreros, etcétera. Eso ya es torcido, entonces que el Señor reprenda todo eso. Ahora estamos hablando de los sueños divinos, sueños de Dios. Pero eso es solo como reseña ahí para seguir avanzando nosotros en el contexto este. Ya vamos llegando entonces un poquito al desarrollo de esto. Los sueños Gisayón, ahí nos habíamos quedado. Los sueños Gisayón, ahí nos habíamos quedado. Entonces vamos a retomar desde ahí. Por eso fue que nos introducimos rápido, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo, digamos, ahí, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado de eso, solo hacer una remembranza ahí rapidita. Entonces los sueños Gisayón, eso es lo que nos toca ahorita, es la segunda estirpe. Acuérdese, Job 33, 14 y 15. Y más exactamente en el versículo 15, habla de esas 4 estirpes. Entonces ya la primera era Jalom, que la hemos estudiado un poquito, y ahora es Gisayón, la segunda, que es esta. Entonces ahí empezamos a ver el primer ejemplo. Veámoslo en el Nuevo Testamento, el primer ejemplo de lo que es un Gisayón, o puede ser un Gisayón, que dijimos que va acompañado de una visión, ¿verdad? Porque es sueño, visión. Entonces aquí en el desarrollo vemos Hechos 10, 10 y 11. Leámoslo, luego examinamos o comentamos. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Mira eso. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. ¿De quién está hablando acá este capítulo 10 de Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles? Está hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro. ¿Se acuerda de Pedro? El apóstol de la espada. Entonces dice que estaba él en un lugar, el contexto eso lo dice, no lo leo porque es larga la historia ahí, pero el contexto dice que estaba en Jope. Estaba en un lugar, en una casa donde él estaba posando ahí con un tal Simón el Curtidor, un hombre de Jope. Y entonces estando en esa casa dice que como huésped, dice que estaba como en el terrado, digamos, en el segundo piso y tuvo meditando, ¿verdad? Y dice tuvo hambre Pedro y quiso comer. Entonces dice que mientras le preparaban algo, dice acá, mire qué le vino, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Mi hermano, este es el equivalente a un Gisayón del Antiguo Testamento. Y qué tremendo, porque este sueño con visión, pero aquí en el Nuevo Testamento le dice éxtasis. Esa es la palabra que usa la Reina Valera 1960, un éxtasis. Y mire que vio el cielo abierto, pero dice que estaba orando. Hermano, ¿cómo se puede recibir un Gisayón? Orando. Dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Mire lo que vio Pedro. Que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Hermano, eso fue algo terrible, eso fue algo tremendo. Entonces dice que era bajado a la tierra y él vio, esa visión la tuvo él. Aquí le dice éxtasis. Y entonces narra ahí que el lienzo era de muchas especies de animales y que le decía Pedro mata y come, pero ahí se refería a que él tenía que aceptar a los gentiles, ¿verdad? No solo a los judíos en el reino de Dios. Pero el punto es que él tuvo esa gran experiencia, pues esa gran visión, ese éxtasis. Y entonces cuando vemos esa palabra éxtasis en el Nuevo Testamento, que es, yo decía, el equivalente de un Gisayón, de una visión, ¿ya? De un sueño, visión. Entonces vemos en el Nuevo Testamento que es éxtasis y que siempre que aparece el éxtasis
vemos que alrededor de ellos está ocurriendo algo totalmente sobrenatural, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, de esto que Job menciona en capítulo 33 de su libro. Entonces, esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? Y lo vemos clarísimo, vio el cielo abierto. Es una estirpe de sueño bien tremenda, ¿verdad? Si pasamos al siguiente verso, mire lo que significa éxtasis. Significa en el Nuevo Testamento desplazamiento de la mente, asombro y espanto. Imagínense cómo se debe haber sentido Pedro cuando vio eso. El cielo se le abrió y le bajan un gran lienzo de arriba, hermano. Si uno no está en el nivel espiritual o no está en el espíritu, hermano, yo que uno se desmaya o se muere si es posible. Pero debe ser eso tremendo. La cosa es que es un desplazamiento de la mente, asombro y espanto. Eso es lo que es una revelación de este tipo. Pero el apóstol Pedro, que estaba capacitado, ¿verdad? Ya Pedro maduro, ¿verdad? Ya no era el Pedro niño del discipulado, sino que ya era un apóstol, ya Pedro maduro. Era capaz de sobrellevar esto. Pero si vemos otros ejemplos de eso, de éxtasis, de este equivalente Gisayón, Marcos 5:42, así rapidito lo voy a leer porque son varios versículos, solo para que nos demos cuenta que es un sueño, visión, Gisayón, éxtasis. Marcos 5:42, que dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. A ver qué es lo que estaba ocurriendo aquí. Aquí lo que había pasado es que Jesús había llegado a una casa donde una niña había muerto, había fallecido. Y el Señor la resucitó. ¿Se acuerda de la niña que el Señor resucitó? Entonces dice ahí, y luego la niña se levantó, mire, y andaba, pues tenía 12 años. Dice, y se espantaron grandemente. Entonces la gente que estaba ahí se espantó. Aquí se usa la palabra éxtasis, esa palabra de asombro. Dice, se espantaron, es un espanto, decía también, ¿va? Se espantaron. Entonces quiere decir que ese Gisayón, ese sueño, visión, se puede tener en la conciencia. O sea, puede estar uno incluso despierto y tener una tremenda experiencia. Imagínense qué gran experiencia era esta, porque dice que la niña estaba muerta y resucitó. Y la gente que estaba ahí lo vio y se espantaron. Bueno, estos son versículos solo de referencia, solo para ver qué clase de visión es esta, hermano. Y haciéndole referencia a la que Pedro vio, de lienzo. Vamos a ver, este versículo pertenece también a esa estirpe. Mire, Marcos 16:8. Marcos 16:8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Mire, espanto otra vez. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Hermano, ¿qué era lo que había pasado? Las mujeres, María y las mujeres que habían ido al sepulcro a buscar a Jesús, se toparon ahí, se encontraron con un ángel que lo vieron y les habló. Y les dijo, ¿por qué buscan al que ha resucitado? ¿Se acuerda de esos versos? Y entonces después de eso dice, mire, y ellas se fueron huyendo. Hermanos, se espantaron. Fue una visión terrible, vieron un ángel. ¿Se da cuenta? Esa es por eso le decía, este Gisayón es una cuestión que causa un asombro tremendo. Imagínense tener un sueño así, una visión así. O sea que te van a mostrar una cosa sobrenatural, totalmente fuera de este mundo. Y dice que no decían nada porque tenían miedo, quedaron como mudas de seguro, no decían nada. Pero esa es el asombro y es el espanto que deja una visión, un sueño Gisayón, un éxtasis, como el que tuvo Pedro. Entonces eso es lo que pasaba ahí también. Esas son las referencias, hermano, para ver nos demos cuenta la atmósfera que deja un sueño de estos, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, aquí tenemos otro, mire, Hechos 22:17, que es el mismo sueño. Y que dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Aquí sí usa la palabra, mire, éxtasis, otra vez. Y es la versión 60, si quiere chequéelo en su Biblia. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo, cuando fue su conversión. Y él está ahí testificando.
pero dice que cuando él se bautizó, ayunó 3 días y todo, el Señor le había dicho que le era instrumento útil. Entonces él está relatando ahí su testimonio, Pablo, y dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando, mire qué estaba haciendo, otra vez, igual que Pedro, orando en el templo. Mire dónde fue esto, en el templo. Que me sobrevino un éxtasis. Esa es una visión, hermano. Ese es como decir un gizayón. Y entonces ahí le sobrevino y le mostraron a él, y él cuenta en su testimonio lo que le mostraron. Y ahí relata la experiencia. Siempre es sobrenatural, pues. Siempre es sobrenatural en esto de los sueños divinos, ¿verdad? Entonces ahí también tuvo el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, una experiencia así tan tremenda. Ya si nos vamos al Antiguo Testamento, al Antiguo Testamento en 2 Samuel 7:17, es el mismo Gizayón. Mire, aquí sí dice visión, dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, es el mismo sueño, así habló Natán a David. Mire cómo hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda de Natán y David? ¿Se acuerda cuando David, el rey David, pecó con Betsabé en adulterio? Entonces aquí este pasaje le hace referencia y dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, o sea que Dios le mostró en visión todo a Natán, el profeta. Dios le lo mostró en este sueño visión, más visión que otra cosa, este Gizayón. Dios se lo mostró a Natán, y entonces Natán vino y le habló a David, y se acuerda todo lo que le dijo. Y le dijo, va la parábola. Un hombre tenía una corderita, ¿se acuerda? Y después le dice, y había un hombre acaudalado, que era rico, y le dice que tenía muchas ovejas. Y entonces le dice, y este hombre le quitó la corderita. Es la historia esa de Urías, ¿se acuerda? De Urías Eteo y el rey David. Pero le hablaba del pecado ese. Y le hablaba de todo pues lo que Dios le había mandado a decirle a David con el profeta Natán, a través de esa revelación, que mire, fue un sueño, un gizayón. Eso significa la visión, aquí viene subrayada en amarillo. Fue un éxtasis también, si lo decimos en el vocablo nuevo testamentario, lo que le pasó a Pedro en capítulo 10 de Hechos. Un éxtasis me sobrevino, y vi el cielo abierto, dice Pedro, y un lienzo que bajaba. Mire qué tremenda esa experiencia. Y entonces Natán, a través de eso, mire, le está hablando a David de la visión que Dios le había dado. Entonces, se usa para eso, mire. A los profetas les es dado eso. Natán el profeta, Natán es un profeta. Y así fue como le habló al salmista, pues, y le declaró todo lo que Dios le había mostrado, y le había dicho referente a él, referente a todo lo que era el reino. Pero también le estaba hablando y le estaba diciendo que iba a firmar su reino para siempre y que un hijo de él iba a gobernar. O sea que le habló muchas cosas en esta visión que le dio a Natán el profeta. Pero es a través de esto, mire, para lo que sirve un sueño así, una visión así que Dios habla. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, Joel 2:28, creo que es el último verso de este Gizayón, porque tenemos que ver los otros dos estirpes. Pero Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones Gizayón, sueños Gizayón. Entonces, ¿para cuándo es esta promesa, hermano? Es para estos tiempos, es para estos días. Dios le quiere dar a quienes Él dice que se los va a dar estas visiones. Mire, y vuestros jóvenes verán visiones, a los jóvenes. Porque a los ancianos dice que les va a dar sueños. Pero como estamos hablando de Gizayón, dice que a los jóvenes les va a dar visiones y les va a hablar a través de eso. Hermano, que tuviéramos jóvenes así, ¿verdad? Jóvenes dispuestos a recibir esto. Dios los quiere equipar en este último tiempo con esta clase de sueños, de visiones, y que puedan hablar de parte de Dios. Que puedan oír el oráculo de Dios, el oráculo divino. Porque aquí lo dice, mire, y esa es una profecía para el final de los tiempos. Esa es una profecía para estos tiempos finales. Entonces ahí está declarándolo el profeta Joel.
Y tenemos que orarle al Señor, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. No solo nos lo puede dar a nosotros, los adultos, ¿verdad? Los viejos, sino que nos lo puede dar a nuestros jóvenes. Tipo de... Pero tendríamos que apartarnos, consagración para orar. Y por eso es que primero Dios hemos decidido y habilitar el culto del viernes de oración. Porque hermanos, la oración es muy importante. La oración es un escudo, pues, lo hemos dicho, ¿se acuerda? ¿Cómo se activa el escudo de la fe? Orando, comenzando a orar. Ahí se activa el escudo de la fe. Y te van a venir los dardos del enemigo y el enemigo te va a tirar las flechas encendidas y te va a provocar, pero va a topar en el escudo de la fe. Porque el escudo de la fe es la protección, ¿verdad? Entonces, hablando de eso, pues, ¿verdad? De que hay que comenzar a orar, porque mire, orando es como van a venir estas revelaciones, estos sueños, estas visiones. Gisayón. Entonces, eso es lo que primero Dios empezaremos el viernes. Están invitados todos al culto de oración. A las 6 de la tarde vamos a iniciar. A las 6 de la tarde. 1 hora nada más a las 7. Bueno, entonces ahí está. Eso es lo que Dios nos quiere dar, hermanos. Es grande y es fuerte. Pero si nos humilláramos, ¿verdad? Y como decíamos, nos pusiéramos humildes y nos doblegáramos a orar, eso sería excelente. Entre todos podríamos alcanzar esto, que es una gran bendición. Pero mire qué tremendo, solo eso, y todavía faltan versículos de los sueños Gisayón, pero tenemos que hablar de los otros dos estirpes. Y la siguiente sería los sueños Tardemá. Los sueños Tardemá que tienen una función y que Dios los usa de una forma muy especial también. Estos sueños también son bíblicos, aparecen ahí en la Escritura y nos enseñan la forma como Dios obra y opera a través de ellos. Ya vimos los Jalom, ya vimos los Gisayón, y ahora los Tardemá. Entonces, ¿qué es un Tardemá? Un Tardemá es un letargo, trance y sueño profundo. Eso es lo que decíamos, ¿verdad? Cuando alguien pone la cabeza en la almohada y queda dormido. Entonces dicen, ¿verdad? Nomás cae en la cama y es una piedra, ya no siente hasta el otro día, siente. Queda como muerto. Pues ese es un Tardemá, un sueño profundo, donde queda uno fondeado, como dicen los muchachos. Pero Dios también se mete ahí. Fíjese, veamos el versículo que nos ampare, una referencia, Génesis 2:21. Mire Génesis 2:21, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño Tardemá. ¿Sobre quién? Sueño, mire, es un sueño profundo. Caer sueño profundo sobre Adán. Sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Mire qué tremendo. La operación que Dios hizo en un Tardemá, en el hombre, en el primer hombre, Adán. ¿Y qué fue lo que sacó de su costado, de su costilla? Una mujer llamada Eva, hermano. Mire si Dios no hace cosas hermosas con los sueños Tardemá. Le sacó una compañera, le sacó una esposa, una ayuda idónea. Y mientras él dormía profundamente en un Tardemá. ¿Y quién fue el que hizo la operación? Ahí lo dice, mire, Jehová Dios. Entonces Dios actúa en estos sueños también. Y entonces dice que tomó en sus costillas y cerró el lugar de la carne y después le presentó a Eva. Repito, mire qué cosas hermosas las que Dios hace y saca de un Tardemá. ¿Cuántos quisiéramos un Tardemá, hermanos? Entonces, o sea que Dios va a sacar de ahí cosas extraordinarias. A Adán fue a Eva que le sacó, pero a nosotros ¿qué nos irá a sacar? Si nos hace caer en un sueño profundo. ¿Qué irá a sacar de nosotros si obra y opera a través de esta forma de estos sueños? No sé qué es lo que irá a sacar, quizás sea el anhelo de tu corazón, el deseo, lo más valioso de nuestra alma, de nuestro corazón, quizás lo saque de ahí y te lo entregue, te lo dé. No se sabe, pues. Lo que sí se sabe que sería de mucha bendición. Eso sí se sabe, se ve aquí pues en este verso. O no fue de bendición para Adán. Que hubieron después otros líos, ese ya es otro, como dice nuestro apóstol, esos otros 20 pesos.
pero de que fue una bendición cuando se la sacó y se la entregó, una bendición. Estuvo lindo, ¿ah? Entonces son cosas de bendición. Y Dios la sacó cuando él cayó en un sueño profundo, en un tardemá. A ver, ha de ser, se mira un poquito más delicioso, ¿ah? Porque es un sueño profundo, que él cayó y ni cuenta se dio. Pero el Gisayón, todo lo contrario, el que acabamos de ver, ¿ah? Dice que es una revelación así que hasta espanto le causa a la gente. Es una revelación que hasta lo puede dejar asombrado, ¿verdad? Entonces, que es más fuerte pues que esto que estamos viendo acá. Y bueno, eso es lo que es el primer versículo ahí como referencia. 1 Samuel 26:12. 1 Samuel 26:12 dice: se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño, mire, un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces aquí vemos que un profundo sueño otra vez, mire, un profundo sueño había caído sobre, aquí está hablando de David, de Saúl, de todos los que iban acompañando a Saúl y que iban acompañando a David. Pero recordemos que aquí lo que había era una persecución. ¿Se acuerda que Saúl andaba persiguiendo a David por el desierto? Que dice la Biblia en el relato que en las cuevas, en todos lados, David se escondía porque tenía miedo, pues tenía temor, porque David, digamos, Saúl estaba loco. Saúl se endemonió todo y entonces empezó a fastidiar y empezó a perseguir a David, empezó a seguir al salmista. Entonces en este versículo comenzamos a ver que era una persecución la que tenían, pero Dios, que estaba de parte de David, lo defendió, porque Dios estaba de parte de David y Dios lo guardaba, lo estaba cuidando. Entonces, ¿qué hizo Dios para guardar a David, para cuidarlo? Mire lo que hizo. Hizo caer un sueño profundo, hizo caer un profundo sueño, un tardemá, sobre Saúl y sobre la gente que iba con él, los soldados que iban con él. ¿Por qué razón? Porque querían matar a David, porque Saúl lo andaba persiguiendo para eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos extraer de aquí? Es que Dios defiende a sus escogidos, Dios defiende a sus ungidos, y puede Él hacer caer una clase de este sueño sobre tus enemigos. Es decir, que los puede adormecer y ellos no se pueden dar cuenta de lo que Dios está haciendo. ¿Y por qué los va a adormecer? Los va a meter en un sueño profundo, en un trance, para que tú puedas tener la oportunidad de echarles mano a tus adversarios, a tus enemigos. En este caso, David no quiso hacer nada contra Saúl, porque David lo respetaba, porque era el rey. Pero sí, Dios lo entregó en sus manos, en esa oportunidad, en ese momento. Entonces, Dios en un tardemán, un sueño así, puede entregar a tus enemigos en tus manos. Puede ser que esa sea la cosa, el anhelo profundo de tu corazón, que los que te hacen daño, los que te están haciendo daño, Dios se encargue de ellos, ¿verdad? Y entonces, así como a David, le entregó a Saúl, le entregó a la gente que iba con él. Porque el Señor ha dicho en su palabra, ¿va? Mía es la venganza, yo daré el pago. Mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces el que se va a vengar es Dios. Entonces no te preocupes por tus enemigos, hermano. Dios se puede encargar de ellos, adormeciéndolos, anestesiándolos. Un sueño profundo, un tardemá les puede caer. Y hermano, qué tremendo, que imagínate que hasta el punto de que a alguien le caiga eso y Padre Santo, ¿verdad? Que Dios sea misericordia y ya no despierte. No, esto es bien complicado, pues esto es bien tremendo. Lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que Dios te defiende con estos sueños de los que te persiguen, a su nombre.
Qué tremendo estos sueños también. Aquí tengo un ejemplo más de un tardemá. Mira, Isaías 29:10. Isaías 29:10 dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Mire, otra vez Dios. Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Entonces aquí como que hay un trato, un juicio de Dios contra los profetas y los videntes, mira hermano, que dice que les derramó un tardemá, un sueño profundo, para que no miren. Ahí lo dice, mira, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos. Ahí está. A vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, para que ya no miren visión. O sea que así como Dios da esos sueños para revelación, cuando Dios se enoja, cuando Dios se molesta, puede venir Él y puede poner un tardemá para que los que profetizan, para los que miran visiones, los videntes, ya no miren nada, les cierra los ojos. Ese es un juicio de Dios. Entonces, hermano, yo diría que los que tienen dones del Espíritu, como la profecía, como mirar visiones, como palabra de sabiduría, estos dones de revelación, yo diría, les aconsejaría que respeten a Dios. Que respeten a Dios y que le teman a Jehová, porque Dios se enoja. Y te lo digo en base a este versículo, mira, Isaías 29:10, que Dios se había enojado contra los profetas y los videntes y le cerró los ojos. Le cerró los ojos, ya no pudieron ver nada, porque ese es un trato pues que es de Él, ¿va? Y Él sabe lo que va a hacer. Pero en un tardemá, Dios puede hacer una cosa así, ¿verdad? Como dijo Job, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Entonces Dios da y Dios quita. Entonces si alguno que tiene estas revelaciones, estos dones, se porta mal, yo diría que mejor pida misericordia y se agarre y que no se sienta dueño del don o de lo que Dios le ha dado, porque Dios puede obrar, Dios puede hacer algo. Bueno, eso te lo digo en base a este versículo y en base a los sueños de Dios que estamos viendo, que los tardemá, Dios habla a través de ellos. Mira qué diferentes son los tardemá de los Gisayón, ¿te das cuenta? Y de los Gisayón a los Jalón que vimos en el estudio pasado, son muy diferentes, muy diferentes. Bueno, por el tiempo me voy al último, sueños tenumá. Sueños tenumá. Y esto tengo varios versos y los voy a leer rapidito para que no estaremos mucho ya. Estos sueños, entonces fundamentémonos ahí para ver. Bueno, lo que significa es cabecear, adormitar y adormecimiento. Como decíamos, entre dormido y despierto. Sueños tenumá. Miremos una base. Salmo 132:4. Que David aquí lo menciona y lo usa para esto, mira. Dice él: no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. ¿Qué está diciendo David? Está diciendo David, yo voy a estar en vigilia. ¿Se acuerda que el tenumá quiere decir adormecer, cabecear, adormitarse? O sea, entre despierto y dormido. Entonces David dice, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Eso es un tenumá. Que él lo que está diciendo es, voy a vigilar, voy a hacer vigilia. En otras palabras, quizá voy a cabecear, voy a estar como adormecido, pero voy a hacer el esfuerzo de mantenerme despierto. Eso es lo que está diciendo David. ¿Por qué razón? Porque él está buscando a Dios. Una vigilia. ¿Ves? Un tenumá es entre dormido y despierto, pero es un sueño para buscar a Dios, ¿verdad? Puede ser en el espíritu. Eso es lo que David está diciendo acá. Son varios versos, hermano, y por el tiempo. Proverbios 6, 4 y 5 dice referente a este sueño también. Dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Mire, parecido a lo que David dijo. Mire por qué. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Entonces aquí lo que está diciendo es, mantente despierto. O sea, vas a cabecear, vas a dormitar, pero trata de no dormirte. Entonces ese es un sueño, como decíamos, entre despierto y dormido, porque se está velando. Y aquí el consejo es que no se le dé sueño de esta clase a los párpados, a los ojos, porque hay un cazador. Y le dice, escápate como ave de la mano del que arma lazos.
Entonces es un sueño que como espiritual, que nos está aconsejando el Señor, la palabra nos está diciendo, vela. ¿Se acuerda que Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación? ¿Se acuerda que Pablo decía, orad sin cesar? Como que es una vela en el espíritu. Entonces eso es un sueño tenumá entre dormido y despierto, porque hay cosas en la atmósfera, en el mundo espiritual malas, de las cuales tenemos que escaparnos y ser librados. Mire qué cosa más tremenda, diferente al tardemá, porque el tardemá dice es un sueño profundo donde no sientes nada y Dios opera ahí. Pero este no, este tenumá es uno entre dormido y despierto, donde sí tienes que estar velando y despierto para escaparte del peligro. Y el que veíamos anteriormente va entre dormido y despierto para estar velando buscando el rostro del Señor. David decía, no daré sueño a mis ojos, ni adormecimiento a mis párpados. Y aquí entonces es para escaparse también, ¿ve? Pero está despierto. Vamos a ver, este otro verso, Proverbios 6, 10, 11. Estoy terminando. Proverbios 6, 10, 11. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esto trata de lo mismo, mira, que el consejo aquí es no adormitarse, o sea, espiritualmente velar. ¿Por qué razón? Porque dice que puede venir la necesidad y puede venir el espíritu de la pobreza, mira, como hombre armado. Entonces hay que estar pendiente. Aquí lo que se está hablando esto es de tener un equilibrio, que tiene que haber un equilibrio entre lo material y lo espiritual, ¿verdad? Porque aquí, digamos, nos está diciendo, no te cruces de brazos, estoy parafraseando, porque puedes caer en pobreza, puede venir la necesidad. Pero hay que tener un equilibrio porque hay gente que exagera y empieza a afanarse desmedidamente y no busca a Dios por hacer lo material y por trabajar. Y el equilibrio es hacer eso, pero no dormirse espiritualmente, sino velar en el espíritu, buscar a Dios. Entonces es el equilibrio, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces es el equilibrio aquí, pero sí es un sueño de esta clase, para mantenerse entre dormido y despierto, velar. Equilibrio entonces en lo material y lo espiritual. Mira cómo voy rapidito porque estoy terminando por el tiempo. Proverbios 24, 33 y 34 dice, un poco de sueño, cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Verdad? Casi que igual que el otro, el que pasamos, ¿verdad? Pero es un sueño tenumá y nos está hablando de lo mismo. Y el consejo sigue siendo equilibrio. No dormirse en lo material, pero no dormirse en lo espiritual. ¿Y qué es más importante entre esos dos? Lo espiritual. Lo espiritual, aunque mucha gente cristiano carnal no lo entienda, ¿verdad, hermanos? Porque hay gente que dice, no, dice yo, las fichas, el dinero, yo los negocios, en eso me voy a encerrar y yo tengo que hacer dinero y tengo que hacer muchas cosas. Sí, pero se olvidaron de la prioridad, que es la oración, que es buscar a Dios. O sea, que es buscar al que da todo, no a las cosas que vienen materialmente. ¿Por qué amamos nosotros a Dios, hermanos? ¿Lo amamos por lo que Él es o por lo que nos da? Y ese es el gran peligro ahí, que mucha gente, mucho pueblo de Dios se enamora de las cosas que le da Dios como bendición, digamos, vean, lo material, se enamora de eso, pero deja al Dios vivo, se aparta de Dios, ya no busca a Dios, él ya no ora, él ya no lee la palabra, él ya mucho menos va a vigilar. Recuerden que este sueño tenumá es vigilia, es vigilar, entre dormido y despierto, ¿se acuerda? Y ya no hace nada de eso. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Viene el fracaso. Como decíamos, y Job lo dijo, la palabra lo dice, ¿verdad? Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Y el que pierde su equilibrio, le quitan lo que tiene. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, lo que tiene poco, se le quitará aún lo que tiene. Entonces, mucho cuidado y mucho ojo con eso, que no nos vaya a sorprender esta situación, ¿verdad? Yo creo que llegamos al final. Sí, llegamos al final y lo vamos a dejar ahí. Los oráculos divinos, los sueños parte 2.
Bueno, dejémoslo ahí y esperamos en el nombre de Jesús que Dios nos haya podido edificar, nos edifique, nos bendiga a través de su palabra, nos dé sabiduría, revelación, entendimiento y que podamos aprender algo de todo esto, hermano, de todos estos, de estas 4 estirpes de sueño que hemos visto en este capítulo 33 de Job. Oramos, Padre, gracias te damos en este día por la bendición de tu discipulado, de tu enseñanza. En el nombre de Jesús, bendícenos con un espíritu de revelación y de entendimiento, que podamos entender lo que nos estás diciendo a través de los sueños, a través de el jalom, que es un sueño de revelación, a través del Hisayón, que es un sueño, visión, éxtasis. Que pudiéramos tener eso, Señor, ese nivel, pero también a través de los sueños profundos, como el Tardemá, como cuando le sacaste la costilla a Adán, y el sueño Tenumá, el que es para vigilar, para velar, mantenernos entre despiertos y dormidos, velando en todo tiempo. El nombre de Jesús bendice con esa unción a los hermanos, al pueblo, a todos los que puedan oír el alcance de mi voz y cada uno de su familia. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que los ayudes. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanitos, será la próxima del discipulado. El fin de semana nos estaremos viendo. Bueno, exactamente el viernes, ¿verdad? Recuérdese, viernes a las 6 en el templo, en el santuario. Vamos a hacer la oración. Viernes de oración. 6 a 7. Ser puntuales para aprovechar bien la hora. Amén y amén.